amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca del proceso de formación de la doctrina de la Trinidad, cómo a lo largo de los siglos fue evolucionando el concepto trinitario en la Iglesia Católica, hasta llegar a lo que hoy se conoce en las iglesias protestantes como la doctrina de la Trinidad. Esta idea de tres personas coeternas y coiguales, que ninguno es padre de ninguno, ninguno es hijo de otro, y bueno, que son tres personas que siempre han existido, siempre han coexistido y ninguno es mayor que otro. Es decir, las tres personas que son cada una Dios, pero no son tres dioses, sino que los tres forman un solo Dios. Algo bastante complejo de explicar, pero que a lo largo de prácticamente 1000 años se ha estado elaborando esta doctrina hasta llegar a nuestros días y ser aceptada por el mundo protestante, obviamente de la fuente que es la Iglesia Católica Romana. Y vamos a ver el proceso de formación de esta doctrina a lo largo de los concilios y vamos a ver cómo es que llegó hasta nuestros días. Lo interesante de esta investigación es que nos muestra el origen, ¿sí? La Iglesia Católica en sus primeros concilios toma como regla de fe o como punto de partida para su elaboración doctrinal no Mateo 28:19, como esperaríamos nosotros. O sea, ellos sabían perfectamente que Mateo 28:19 era una gran comisión y no era una declaración de fe acerca de la naturaleza de Dios, ¿sí? O de la Trinidad, de ninguna manera. De hecho, ni siquiera en estos primeros concilios aparece la palabra Trinidad. Ellos parten de 1 Corintios 8:6. Es una verdadera confesión de fe la de 1 Corintios 8:6, cuando Pablo dice: para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo. Esta sí es una confesión de fe apostólica y no Mateo 28:19. Esto es muy interesante porque en la elaboración de la doctrina de la Trinidad parte desde el punto de partida de 1 Corintios 8:6, pero fue evolucionando con el tiempo y no fue en un concilio, sino que fue en varios en los que se fue agregando o se fue formando este concepto trinitario. ¿Cuál es la moraleja de esto? Bueno, la vamos a decir al final la moraleja. Primero vamos a ver el proceso. Vamos a arrancar con el concilio de Nicea en el año 325. En el concilio de Nicea, después de la controversia arriana, el centro no es si Dios es tres en uno o uno en tres. El centro no es ese. El centro es si Jesús es creado o no es creado. Y para sorpresa de muchos, probablemente muchos se sorprendan al ver que el concilio de Nicea lo que establece es que Jesucristo es engendrado por el Padre y no creado, ¿sí? Esto es muy interesante. Fíjense cómo reza la confesión de fe o lo que se establece en el concilio de Nicea. Dice que hay un Dios, el Padre. Hay un solo Dios que es el Padre. O sea, el concilio de Nicea no dice que hay un Dios formado por tres personas coeternas y coiguales, de ningún modo. Simplemente dice hay un Dios, el Padre. ¿En qué está basado? En 1 Corintios 8:6. Dice, hay un Señor Jesucristo. Hay un Señor Jesucristo. 1 Corintios 8:6. Dice que el Hijo es engendrado, no creado. De esto es lo que más énfasis hace el concilio de Nicea. Dice que el Hijo es engendrado y que no es creado. Y que no hay un tiempo en el cual el Hijo no haya existido. Esto podría parecer un poco contradictorio. Es decir que Jesús es engendrado y al mismo tiempo decir que no hay un tiempo en el cual no haya existido puede sonar contradictorio, pero hay diferentes formas de ver la expresión engendrado. Pero lo cierto es que este concilio no establece de ninguna manera el concepto trinitario moderno o actual que los protestantes han heredado, sino más bien está bastante cercano a la confesión de fe apostólica de 1 Corintios 8:6. Hay un solo Dios, el Padre, hay un Señor Jesucristo. Jesucristo no es creado, sino que es engendrado, que es lo que dice la Biblia, y solamente menciona que ellos creen en el Espíritu Santo, pero no explica qué es el Espíritu Santo. Pero ya establece el concepto de tres poderes o de tres personas, ¿sí? Aunque sigue diciendo que Dios es el Padre, ¿sí? Que Jesucristo es un Hijo engendrado y simplemente que existe un Espíritu Santo. Esto en el concilio de Nicea. Pero si seguimos avanzando, en el concilio de Constantinopla, en el año 381, pocos años después del concilio de Nicea, se reafirma esta idea, pero se agrega un concepto. Fíjense que no se pasa de la noche a la mañana de la verdad al error, sino que hay un proceso de acostumbramiento. El traspaso del sábado al domingo en el cristianismo fue así.
Fue concilio tras concilio, se iba deprimiendo el día de reposo verdadero, que era el sábado, y se iba estableciendo el día de reposo falso, que era el domingo. Eso fue a través de los siglos, no fue de la noche a la mañana. Y con esto pasa lo mismo. Entonces vemos que en Constantinopla, ¿qué se dice? Hay un solo Dios, el Padre. Siguen diciendo eso, ¿sí? Hay un Señor Jesucristo. Lo mismo, 1 Corintios 8:6. El Hijo es engendrado, no es creado, pero ahora agrega un factor. El Espíritu Santo es adorado junto con el Padre y con el Hijo. Acá se empieza a establecer el concepto de la Trinidad. Satanás sabe que no puede borrar de un plumazo la verdad bíblica y establecer una mentira abierta, ¿sí? o demasiado obvia. Entonces la cosa va de a poco. Sigue diciendo que Dios es el Padre, sigue diciendo que Jesús es el Hijo engendrado del Padre, pero ahora agrega que el Espíritu Santo debe ser adorado juntamente con el Padre y el Hijo. Antes solamente había dicho que existía un Espíritu Santo. Ahora dice que el Espíritu Santo debe ser adorado junto con el Padre y el Hijo. Se empiezan a establecer las bases del credo trinitario. En el 11º Concilio de Toledo, en el año 675, fíjense lo lejos que nos estamos yendo de los apóstoles, para que nadie diga que la Trinidad es una doctrina apostólica. De ninguna manera. Si hubiese sido apostólica no hubiese necesitado tantos concilios, ¿sí? Tantos siglos para establecerse. O sea, esto nos muestra que hubo una evolución, en realidad sería una involución, es decir, una degradación. Empezaron con 1 Corintios 8:6, bastante bien, pero después fueron agregando cosas, ¿no? Fueron agregando cosas. Acá ya nos dicen que el Espíritu Santo tiene que ser adorado, y en el Concilio de Toledo se empieza a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales en sustancia, pero distintos en persona. Ya no se habla de que Dios es el Padre, ya no se dice más Dios es el Padre y tiene un Hijo engendrado, sino que ahora se habla de las tres personas que son iguales en sustancia, distintos en persona, y se hace esa aclaración para que no haya confusión. No son tres manifestaciones de un mismo ser, son tres personas pero que forman uno solo, ¿sí? Son distintos en persona pero iguales en sustancia, por lo tanto la sustancia es la divinidad. Eso es lo que quiere establecer este concilio. Y recién hasta el año 1215, en el cuarto concilio de Letrán, empieza a aparecer la palabra Trinidad. Fíjense, estamos hablando 1200 años después de los apóstoles. Estamos hablando de 1000 años después de la Iglesia Apostólica primitiva, ¿sí? Entonces, se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero fíjense cómo todavía contiene vestigios de la verdadera doctrina apostólica, con la cual ellos empezaron con 1 Corintios 8:6 en el concilio de Nicea. Fíjense, dice, el Padre es el que engendra. El Padre engendra al Hijo. El Padre no procede de nadie, ni de nada. El Padre está siempre, pero el Padre engendra. El Hijo es engendrado. ¿De quién? Del Padre. El Hijo es engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede de ambos. El Espíritu Santo procede de ambos. Fíjense, sigue estando la esencia del verdadero concepto de Dios, del verdadero concepto bíblico, ¿sí? De 1 Corintios 8:6. Se sigue gustando esas primeras verdades, pero todos son iguales y de la misma sustancia. O sea, ya no se está hablando de que Dios es el Padre, ya se está hablando de los tres, como que los tres forman un Dios, aunque todavía no se formula definitivamente esa idea. Ahora, ¿de dónde viene entonces? Si nosotros vemos en todos estos concilios, en ninguno de ellos se menciona que los tres son coiguales o coeternos, sino más bien se usa la palabra engendrado y engendrador. ¿De dónde viene ese concepto? En realidad no viene de ningún concilio, ¿sí? No viene de ningún concilio, sino que viene más bien de un credo o de una confesión de fe que se la conoce como el símbolo quicunque, ¿sí? O mejor dicho, mejor conocido como el credo de Atanasio o credo atanasiano, ¿sí? Porque se le atribuye a Atanasio su confección. ¿Qué es este credo? Es un documento, una confesión de fe que trata de explicar la Trinidad y que todos aquellos que no crean en la Trinidad van a perderse y que para ser salvo hay que ser católico y confesar la Trinidad, ¿sí?
Y en toda esa explicación, ustedes después pueden buscarlo, ¿no? El credo atanasiano en Google, lo googlean, lo van a poder leer completo. Se trata de explicar la Trinidad. Y ahí es donde por primera vez aparece el concepto de tres personas coiguales y coeternas. Y este documento data del año 440 de la era cristiana, muy posterior a los apóstoles, y sin embargo fue asimilado por la Iglesia Católica, fue aceptado por la Iglesia Católica tanto de Occidente como de Oriente, como parte de la liturgia y del ceremonial, ¿sí? ¿Qué dice este documento? Entre otras cosas dice, usa la palabra Trinidad. La Trinidad está formada por el Padre que es Dios, el Hijo que es Dios y el Espíritu Santo que es Dios. Sin embargo, no hay tres dioses, sino un solo Dios. ¿Escucharon eso alguna vez? Los protestantes, ¿escucharon a pastores protestantes explicar esto? Bueno, esto viene de una confesión de fe católica que dice que aquel que no crea eso se va a perder en el infierno. Interesante. Luego dice, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Aunque en esta misma confesión se vuelve a decir que el Hijo es engendrado por el Padre y que el Padre engendró al Hijo, aunque se dice eso, se dice que son coeternos, ¿sí? Dicen, el Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno, sin embargo no hay tres eternos, sino un solo eterno, un solo Dios. El Padre, nadie lo hizo, dice esta confesión de fe. El Hijo sale del Padre, asumo que se refiere a que fue engendrado por el Padre. Y el Espíritu Santo procede de ambos. Sin embargo, con eso y todo, dice que los tres son Dios, y aunque los tres son Dios, no hay tres dioses, sino un solo Dios. Esta confesión de fe, o credo atanasiano, o el credo de Atanasio, es el verdadero resumen de todos estos concilios y todas estas tradiciones que con el paso del tiempo se convirtieron en el concepto trinitario que tenemos hoy en día, aún en las iglesias protestantes que siguen enseñando esta doctrina que heredaron o que heredamos nosotros del catolicismo romano. Ustedes fíjense que los concilios fueron hasta el 1215, la Reforma Protestante nace ya en el siglo XVI, o sea que ya estaba bien madura esa doctrina de la Trinidad dentro de la Iglesia Católica a través de la tradición. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, en el catolicismo no tenemos nada que reclamarle. El catolicismo admite que la Biblia no es la única regla de fe. El catolicismo admite que el magisterio, ¿sí?, y la tradición son fuentes de autoridad juntamente con la Biblia. Por lo tanto, ellos pueden tomar 1 Corintios 8:6 y a partir de ahí, a través de la tradición y el magisterio, es decir, los eruditos, los sacerdotes que van estudiando todos estos temas, se establecen dogmas de fe que deben ser aceptados por fe por la Iglesia para poder obtener la salvación. Ellos por lo menos son honestos en este sentido, de que no utilizan la Biblia como única regla de fe. Sin embargo, el gran problema es para los protestantes, tratar de justificar la doctrina de la Trinidad con la Biblia y con la Biblia sola, viendo que a lo largo de los siglos, en realidad esta doctrina fue asentada sobre tradiciones, sobre opiniones de hombres, ni siquiera sobre pasajes bíblicos. El único pasaje bíblico que se cita, que es 1 Corintios 8:6, se cita de manera indirecta, ¿sí? Es un credo totalmente antitrinitario. Hay un solo Dios, el Padre, y un Señor Jesucristo. Ni siquiera se cita Mateo 28:19 o alguno de los otros textos que son considerados trinitarios. Ellos sabían perfectamente que esos textos no eran confesiones de fe acerca de la naturaleza de Dios, sino que eran una gran comisión o una salutación, y por lo tanto no lo utilizaron para establecer el credo trinitario. Los católicos son más sinceros al reconocer de que su fe no está basada en la Biblia sola, sino en las tradiciones y en los concilios de la Iglesia. Pero ¿qué pasa con los protestantes? ¿Podrán probar por la Biblia sola de que Dios es una Trinidad? Bueno, eso es un desafío que les dejo para aquellos que son protestantes y trinitarios a la vez. Si nosotros volvemos a la Biblia, y solamente a la Biblia, podemos encontrar en 1 Corintios 8:6 una verdadera confesión de fe. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Así que bueno, esto era todo por este video, el desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Espero que les haya gustado, que les sea de bendición. Si les gustó, denle a me gusta, dejen aquí abajo todos sus comentarios, suscríbanse al canal y compartan este video con sus amigos. Ya saben que si desean colaborar con este servidor, les dejo un enlace en la descripción para que sepan cómo hacerlo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.